En la actualidad se tiende hacia una dirección que sea capaz de delegar funciones independientes del nivel jerárquico del directivo de la empresa basándose en las capacidades de sus empleados. Es decir, se huye del autoritarismo, del paternalismo, es decir, logrando con ello que los trabajadores se sientan identificados con la empresa e implicados con los resultados obtenidos con su trabajo. Los principales estilos de dirección que se pueden distinguir son los siguientes: autocrático, laissez dejar hacer, democrático, paternalista, burocrático y participativo. Estilo autocrático. El jefe autocrático decide cómo hacer las cosas imponiendo su propio criterio, asumiendo la responsabilidad de todas las tareas sin delegar funciones y se encarga de planificar y distribuir todos los trabajos de sus empleados. Este tipo de dirección no se tiene en cuenta a las personas ni de sus circunstancias personales. Se suele establecer un sistema de gratificaciones con funciones de los resultados obtenidos sin ningún tipo de justificación. Ese sistema fomenta la competitividad entre los miembros del equipo, lo que lleva a la individualización y la existencia de cohesión en el grupo de trabajo. Las relaciones interpersonales en el equipo son escasas y tensas. El clima laboral se caracteriza por la desmotivación y el nerviosismo. Los resultados finales suelen ser buenos a nivel cuantitativo, pero no a nivel cualitativo. Además, el hecho de estar sometidos a tan alta autoridad hace que las personas disminuyan su rendimiento de trabajo ante la ausencia del jefe. Estilo laissez, dejar hacer. En este caso, el jefe no ejerce como tal, de hecho, deja tomar las decisiones a los miembros del grupo, absteniéndose de invertir en las mismas. El hecho de que los miembros del grupo tomen las decisiones con las mismas consecuencias derivadas de las mismas sin ningún reconocimiento crítica constructiva hacia los resultados obtenidos provoca desmotivación personal o grupal. Este tipo de directivos pretende motivar a los empleados, por lo que hace valoraciones ni positivas ni negativas sobre su trabajo. Pueden llegar a generar un clima laboral desagradable y perjudicar el espíritu de trabajo en equipo al carecer de unas directrices mínimas de trabajo. Esos hechos provocan que las relaciones entre los miembros del grupo sean pobres, que no existen sentimientos de grupo y que las personas tiendan al individualismo y a aislarse del resto. Los resultados obtenidos en este caso son bajos y tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. El estilo democrático. En el estilo democrático del líder en la dirección, el jefe propone las tareas a los miembros del grupo para que se establezcan un plan de trabajo decidido por consenso entre todos los integrantes del mismo. El jefe emite juicios objetivos acerca de los trabajos realizados, elogios cuando es oportuno, pero también critica de forma constructiva. Además, se preocupa por estimular la participación del grupo, favoreciendo una mayor cohesión. De esta forma, aunque el jefe se da a asumir las consecuencias de todas las responsabilidades, la contraparte de los miembros del equipo de trabajo se ve a sí mismo como un guía del grupo encargado de coordinar las acciones que se van a llevar a cabo para conseguir los objetivos. Tanto ello genera un clima laboral agradable, cercano, en que las personas se sienten motivadas y con sentido de pertenencia a su grupo, trabajo en un ambiente distinto y cooperación. Bajo estas pautas de trabajo, el rendimiento final es óptimo, tanto cuantitativo como cuantitativo. Además, el alto grado de motivación de las personas hace que rindan lo mismo independientemente de la presencia o no del jefe. No obstante, ese estilo de gestión del equipo no es siempre eficaz, de manera que solo es conveniente desarrollar en determinado momento el proceso de trabajo. Estilo paternalista. Ese estilo de dirección se asemeja al autocrático porque es el director quien toma las decisiones pertinentes relativas al trabajo sin dejar que otras personas participen. Entonces, es responsable con los miembros del grupo de trabajo que intentan conocer los problemas personales y profesionales de las personas de un par que se trata. El estilo burocrático. En ese estilo muy rígido, basado en el cumplimiento de los reglamentos establecidos en el respecto a la estructura jerárquica, en el mantenimiento de la misma. Este hecho provoca bloqueo de relaciones interpersonales, ya que coarta la comunicación entre las personas. Por otra parte, la única forma de comunicación posible es descendiente. En el estilo de dirección burocrático no se valora la creatividad de las personas, ya que la verdadera importancia es el respeto de la jerarquía y el seguimiento de las normas establecidas por la organización. Estilo participativo. Este estilo se caracteriza porque el directivo implica a sus subordinados en la toma de decisiones sobre el trabajo, compartiendo con ellos la responsabilidad consecutiva derivada de las mismas. De esta forma, se involucran en todos los miembros del grupo el trabajo, haciéndolos partícipes de los objetivos de la empresa, así como de sus intereses. Algunas de las ventajas de ese estilo de dirección son los siguientes: favorecen el desarrollo de la creatividad de cada miembro del grupo, puede que se les invite a poner en práctica en todo momento. Mejora el desempeño personal, grupo, el individuo en su trabajo. Favorece la motivación y compromiso de las personas a la realización de su trabajo, ya que se sienten satisfechos por ser parte responsable de la toma de decisiones estratégicas de la organización. Favorece la comunicación entre trabajadores y entre la dirección y los demás de la empresa. Reduce el estrés y los conflictos en el grupo de trabajo.
Ese estilo se asemeja al estilo democrático, aunque difiere en algunas de sus características. Es en el estilo democrático responsabilidad de las decisiones recae en el líder, mientras que en el participativo se implica que cada trabajador se hace responsable tanto de sus decisiones como de las consecuencias. En el estilo democrático, en cambio, se favorece el desarrollo grupal de los equipos de trabajo y en el participativo, además, se favorece el desarrollo individual porque se hacen partícipes del personal y el grupo. Si bien ese es el modelo directivo idóneo por sus buenos resultados y medio plazo en personal y profesional, lo cierto es que en pocas ocasiones lo encontramos en las organizaciones. Los directivos suelen ser reticentes, adoptan ese estilo por miedo a poder perder en la organización, puesto que delegan funciones y además por la gran inversión de tiempo que requieren las reuniones. El líder nace o se hace o depende de las situaciones. Esta cuestión ha sido una de las más debatidas en los últimos años, no solo en la literatura empresarial, sino en los foros habituales sobre el tema, relacionándose con las características de un buen líder. El liderazgo resulta un factor crucial para la circunstancia vital que implica la dinámica con grupos de personas. El buen funcionamiento de las organizaciones, así como su rendimiento y productividad, está relacionado estrechamente con el éxito continuado de las mismas. Los primeros estudios data de los 30, siendo múltiples las investigaciones y los modelos que proliferan intentando configurar y conductas, eh, características y conductas específicas que definen el liderazgo. No obstante, no obstante, en los años 70, debido a la falta de acuerdo entre los expertos, hubo un declive incluso en la intención de abandonar el concepto de liderazgo. Este receso solo duró una década, siendo en los 80 cuando resurgen nuevos trabajos que abundan por nuevos modelos de liderazgo en la tabla 1. Modo resumen, se muestra la evolución concepto de liderazgo descrita. Pero hasta finales de los años 40, rasgos, temas centrales, los líderes nacen, el liderazgo es una habilidad innata. Ya a los años 60 o 40, estilos que la eficacia del liderazgo se encuentra definido por el comportamiento de los mismos, cómo se comporta. A finales de los 70 y los 60 y 80, contingencias. La eficacia del liderazgo está modulada por el contexto y la situación. Desde principios de los 80 como liderazgo carismático transformacional. Los líderes son promotores del desarrollo personal, inspirando lealtad, implicación emocional. Aparte de eso, también se han desarrollado diferentes definiciones aparte de los enfoques que comparten, digamos, la importancia de los procesos que influencian el líder ejerce sobre sus subordinados. Como ejemplo de esas teorías, estudios podemos mencionar, debido a la relevancia del mismo, las aportadas por el proyecto en el que participan más de 170 investigadores desde todo el mundo y que está considerado como el proyecto más ambicioso realizado sobre el liderazgo. Según este proyecto, el liderazgo organizacional se define como la habilidad de un individuo para influir, motivar y hacer que otras personas contribuyan a la eficacia y el éxito de la organización de la que forman parte. Tal como aparece reflejado en la evolución histórica expuesta en la tabla anterior, son 4 los enfoques esenciales que han determinado el marco histórico del concepto del liderazgo. Enfoque de los rasgos, las características, enfoque conductistas, enfoques contingencia, enfoque de liderazgo transicional y transformacional. Los líderes nacen, rasgos en los líderes. La primera investigación expuso un especial interés en tratar de identificar los rasgos personales estables que definen a los líderes y que los diferencia de quienes no lo son. Estas consideraban que el líder nace con unos rasgos, características o cualidades innatas. Mantenían o que bien se nace con cualidades como inteligencia, carisma, optimismo, espíritu de lucha, seguridad, etcétera. Bien no se puede desarrollar por muchas formaciones que reciba. Bajo ese planteamiento, el carácter innato de esos rasgos que otorgan un papel trascendental de la naturaleza, los líderes nacen frente a la educación, los líderes se hacen. Así, la importancia se atribuye a la selección frente al entrenamiento entre los años 30 y los años 40. Se desarrollaron numerosas investigaciones, las cuales fueron ampliadas de forma determinada la lista de rasgos identificados. Se identificaban también rasgos para cada circunstancia y cada grupo, con los que el resultado fue decepcionante y proporciona el abandono al menos temporal de su estudio. El interés por los rasgos apareció en los años 80 debido al desarrollo de nuevos modelos teóricos y métodos de medida. La perspectiva teórica actual difiere de la adoptada originalmente, considerando que los rasgos no tienen que ser estables como para predecir conductas de un largo periodo de tiempo, una variedad o totalidad de que sí se puede deducir conductas en periodos cortos de tiempo. Por lo tanto, los rasgos de liderazgo interesan en cuanto a que su eficacia no está vinculada a las situaciones y el
cuanto a que configuran constructos que influyen en cómo las personas son percibidas como líderes. Los líderes se hacen conductas y estilos de enfoque conductual. Las limitaciones del enfoque clásico centralizado en los rasgos de las personas llevaron a la proliferación de enfoques que enfatizaban la importancia del comportamiento de las personas que lideraban. En este enfoque cambió la importancia de quién era el líder y cómo se comportaba el líder. Se apostaba por lo que los líderes no nacían con esas características, sino que debían ser entrenados con esa finalidad. Los dos estilos inicialmente identificados fueron el estilo del líder dirigido a la tarea, el dirigido en las relaciones interpersonales. Destacaban dentro de ese enfoque los aportes de la Universidad de Osho, Michigan y Harvard, así como las denominadas guías gerenciales de Black Mountain. El grupo de investigaciones de la Universidad Estatal de Osho se identificaron dos dimensiones fundamentales. Consideraciones: el líder se preocupaba por los subordinados como personas, confiaban en ellos, le proporcionaba apoyo, promovía las camarillas y lo que se asocia con una mayor moral satisfacción entre los subordinados con menor rendimiento. Iniciación de estructuras. El líder define lo que deben hacer los subordinados para alcanzar las metas. Es decir, que eso se asocia a los resultados obtenidos por los subordinados. En cambio, en la Universidad de Michigan se identificaron tres tipos de conductas que diferenciaban a los líderes de los que no. Estilo centrado en la tarea, estilo centrado en la relación y estilo participativo. Una de las investigaciones con más tradición que han determinado el desarrollo de múltiples investigaciones fue el estudio de Lewin y colaboradores en el año de 1939. En ese estudio se ha determinado la existencia de tres estilos conductuales de liderazgo. Autoritario. El líder toma todas las decisiones sin justificarlas en ningún momento. Los criterios de evaluación utilizados por este líder no son conocidos por el grupo y comunicación establecida por este es unidireccional, el líder y sus subordinados. El democrático. El líder promueve que los miembros participen en la toma de decisiones, toma las decisiones tras potenciar la difusión del grupo. Los criterios y normas de evaluación del grupo son explícitos, claros. Cuando hay que resolver un problema, el líder ofrece varias alternativas entre las que hay que elegir. Laissez-faire. El líder no deja hacer, no actúa, ni interfiere, adopta un papel pasivo, abandona el poder de manos del grupo. Se limita a poner las medidas necesarias, ni juzga ni evalúa las aportaciones de los demás miembros del grupo. Con este tipo de líder cualquiera cuenta con totalidad de libertad, pero cuenta con su apoyo solo si lo solicita. A partir de esas dimensiones se han propuesto teorías que predicen que el comportamiento eficaz de los líderes incluye un nivel elevado de las dos primeras dimensiones, parrilla gerencial, Black, o que es vinculado al uso participativo. Don Glau, en la Universidad de Harvard, estableció su teoría de X o Y. Teoría del liderazgo personal. En 1960, según el autor, los directivos pueden seguir un estilo de dirección autocrático, participativo. El estilo escogido dependerá de la percepción que el directivo tenga de la naturaleza de las personas con las que trabaja. La teoría X es aquella en la que el líder tiende a desempeñar la dirección del grupo del trabajo de manera autocrática, pues que valora las capacidades de las personas en su cargo, considerándolas poco responsables y activas. Eso provoca desmotivación en los subordinados, ya que no se sienten responsables directos de su trabajo. De esta forma pueden sentirse vigilados en la consecución de los objetivos recomendados por el interés y disminución de su capacidad productiva. Estilo autocrático, estilo X es autocrático, estilo Y es participativo. Si tomamos aspectos positivos de ambos, el líder gestor de conocimiento. La ventaja competitiva de las empresas se fundamenta en su capacidad de aprender, lo cual requiere gestionar de forma eficiente sus activos intangibles y desarrollar un clima que incite a comprar información en todos los estamos de la organización para crear conocimiento. La realización de esas acciones exige nuevas competencias de directivos y líderes, que consiguiente el éxito a través de la actualidad, apoyo que muestran al actuar como modelos, establecer relaciones no jerárquicas, reorientar el rol hacia el modelo de entrenadores formadores o los llamados coaches, mentores, desarrollar habilidades para aprender y promover los procesos que transformen y transformarán el conocimiento en realidad. Según Davenport 2000, las características de ese liderazgo que se diferencia del liderazgo clásico son de vigilar únicamente el trabajo, participar además en él, de organizar jerarquía en organizaciones o agrupaciones, y de cierta manera evaluar el rendimiento visible del trabajo, apreciar los resultados intelectuales visibles, de ignorar la cultura, construir una cultura acogedora del conocimiento, de apoyar la burocracia y defenderse de ella. Liderazgo ético y auténtico. El liderazgo ético define un conjunto de buenas prácticas de gestión que, aplicadas a la consecución de objetivos organizacionales, posee capacidad para crear valor añadido en el proceso, productos, servicios o por ende el propio capital humano.
En consecuencia, el liderazgo ético es un recurso humano renovable representante de los activos más eficientes, prácticos y operativos que una organización puede esgrimir a implementar en acción cotidiana. Los valores y las buenas prácticas corporativas producen efectos deseables en los empleados, pero también en el mercado, el entorno natural, en los proveedores, en los clientes. Es una realidad que los valores éticos solo aparecen en el contexto cuando los precede una acción fundamentada en los propios valores de la conducta. La práctica ética en la gestión tiene poder para gestionar actitudes éticas. Para desempeñar un auténtico liderazgo ético es preciso ejercer con pleno convencimiento las llamadas 7 claves C, como son carácter, coraje, credibilidad, comunicación, conocimiento, compromiso y comprensión. Entonces, carácter, coraje, credibilidad, comunicación, conocimiento, compromiso y comprensión. Al asumir plenamente junto con las 3 H, humildad, honestidad y humor, hacen que el verdadero líder ético resurja una persona o organización que sabe reconocer el ejercicio del liderazgo, la persona en los demás. El concepto de liderazgo auténtico surge en la distinción entre el liderazgo transformacional, en el que muestra una carisma socializado orientado al servicio de los colaboradores, y el liderazgo depersonalizado, que revela un carisma personal orientado al beneficio personal del líder. Se han autentificado las siguientes dimensiones del liderazgo auténtico. Los líderes auténticos son personas que son conscientes de sus valores y creencias, de cómo se comportan y de cómo son percibidos por los demás. Desean de forma auténtica ser útiles a otros por medio de su posición privilegiada dentro del grupo. De ahí que suelen estar más interesados en desarrollar las competencias de las personas con las que trabajan y otorgarles mayor libertad para la realización de sus tareas, y que utilizar su autoridad para dirigir a los otros. Los líderes auténticos reconocen y valoran las diferencias individuales y son capaces de identificar los talentos o cualidades positivas de las personas y su cargo, ayudarlas a fortalecer. Desde la perspectiva de los seguidores, los líderes auténticos son percibidos como personas que actúan de forma transparente con los demás y en concordancia con los valores y creencias que lo mantienen. Liderazgo positivo. Los estudios confirman que favorecen las emociones positivas dentro de una organización, mejorar el bienestar de los profesionales, transformándose en un bienestar en un aumento de la credibilidad, la productividad, el compromiso y el rendimiento. En consecuencia, los líderes deben aplicar la psicología positiva centrándose en la función. A menudo las preguntas que surgen dentro de la organización son las relativas a todo lo que no funciona y a las causas de que no marche la empresa en todo su potencial. La psicología positiva mantiene que aún más importante plantear preguntas positivas que alarguen a todo lo que sí funciona dentro de la empresa y los motivos que podrían emplearse para mejorar el sistema y los procesos internos, y no tanto centrarse en las causas negativas de lo que ha dejado de funcionar. Una de las formas de aportar un enfoque positivo ante un cambio en los procesos es recordar aquellos cambios que hayan funcionado antes, ya sea recientemente en la historia completa de la organización. Ante las actuales situaciones de cambio y crisis de lo que la sociedad se encuentra inmersa en los últimos años, se evidencia la necesidad de fomentar en las organizaciones un clima positivo que fomente el desarrollo de un acuerdo salud de los trabajadores, del mismo modo que mejora la prevención de factores del riesgo que puedan influir en el desarrollo de enfermedades adaptativas. De esta manera se ha desarrollado el concepto de liderazgo positivo con importantes vinculaciones en el transformacional, auténtico, y que presentan 3 características fundamentales: facilitar un rendimiento excepcional positivo en una productividad por encima de la media. Otra característica es concentrar los esfuerzos en las fortalezas capacidades de las personas, facilitar la mejor condición humana, fomentando el potencial y el talento dentro de la organización. La conducta de ese tipo de líder se orienta fundamentalmente a desarrollar las siguientes estrategias: desarrollar un clima positivo a través del modelado, fomentando actos de confianza, expresión de aptitudes positivas entre los miembros de la empresa, potenciar las diferencias positivas de forma que contribuya al beneficio del equipo, incrementar la comunicación positiva empleando estrategias de apoyo, dando retroalimentación centrada en las fortalezas, contribuciones únicas de cada empleado, centrándose en fomentar lo positivo en lugar de castigar a aquellos que realizan incorrectamente. Proporcionar sentido positivo, destacando el valor asociado con los resultados de la organización, que se prolonga más allá del beneficio personal de los propios empleados. Para el desarrollo de todas esas estrategias, el líder establece un programa sistemático y personalizado, desarrollando interacciones específicas, planificadas y conducidas de forma sistemática con sus seguidores. En ese estilo de liderazgo, dota de significado los aspectos emocionales de las relaciones con sus colaboradores, haciendo uso de la inteligencia emocional, es decir, de aquellas habilidades para integrar razones, emociones, con el objetivo de crear un clima más humano y mejorar el desempeño. Liderazgo global y transcultural. El incremento actual de la globalización hace necesario que los líderes entiendan los valores básicos de cada cultura para saber interpretar y gestionar la diversidad y, por tanto, el colectivo multicultural de los trabajadores en su empresa. Finalmente,
Otros son contingentes, es decir, contribuyen a un liderazgo excepcional o son un impedimento según la cultura. Por ejemplo, algunas dimensiones prototípicas de los líderes difieren de países del norte de Europa es más habitual el empleo del poder personal por parte del líder para influir, frente a los del sur, empleado de poder posicional, de manera que el proyecto pone a manifiesto la existencia de ciertas características compartidas en todas las culturas. Lo definido como liderazgo global, pero también advierte la considerar precisamente esas diferencias culturales para ejercer un liderazgo más adaptado a las necesidades de las mismas, empleando el conocimiento y la empatía cultural, siendo fundamental para profesionales en empresas multinacionales. Todos los enfoques expuestos resultan importantes, necesarios para comprender y explicar el liderazgo, aportando cada cual su perspectiva particular con la cual es posible comprender mejor este proceso que resulta eminentemente complejo. Otros tipos de liderazgo creativo, siguiendo Karen Brown 2013, se entienden las 6 metacompetencias para el liderazgo creativo, neuroliderazgo, fluidez. La creatividad fluye en las personas cuando su trabajo se conecta con sus pasiones. Cuando alguien tiene que resolver desafíos adaptativos en contra de problemas técnicos, el condicionamiento operativo basado en premio-castigo no funciona. Las organizaciones que son creativas generan ideas y proyectos innovadores e inteligentes con audacia de una forma horizontal y apasionada. Relacionando la fluidez con la teoría de las inteligencias múltiples, el liderazgo debe focalizarse en conectar a cada persona en su fuente vital de talento. Los focos principales para desarrollar esta competencia de neuroliderazgo son experimentando la motivación, el bienestar, la personalización, el optimismo y el fuego. El perfil de las personas de esos individuos poseen rasgos como creatividad, contagio, pasión, mente abierta, saber disfrutar y tener pasiones. Para que sucedan esos cambios organizacionales, la escala creativa debe ofrecer espacios de inspiración en los que tener las experiencias vitales relevantes para aprender, experimentando y haciendo que hay que romper con valores culturales clásicos y centrarse en generar nuevos espacios físicos, también virtuales, que potencien la fluidez. Liderazgo sinérgico, cooperación. En un mundo complejo e interconectado, la educación pasa a ser un acto solitario para convertirse en una acción cooperativa y colaborativa. Precisamos que los individuos y equipos multipliquen su talento mutuamente con actos fértiles y retadores. Además, las mejores organizaciones eran las que conseguían atraer a los mejores profesionales, pero hoy en día el poder lo tiene la organización que consigue construir las mejores redes sociales. Dentro de los focos principales para desarrollar esta sinergia o cooperación están las horizontales, el social media, la comunidad, la vinculación, la innovación abierta, la concentración y el equipo. El perfil personal de esos cooperadores natos, una suma de empatía, participación, colaboración, servicio, humildad, expresividad, asertividad y autogestión. En cuanto a los cambios organizacionales, debemos ser conscientes de que vivimos en la era de la colaboración abierta, en la que las estructuras organizativas van a ser cada vez más flexibles y ágiles. Las jerarquías clásicas se están transformando en redarquías. La participación, la horizontalidad, la autonomía y la autogestión son las claves de la hora de gestionar sentimientos de pertenencia y compromiso. Liderazgo visionario, cambio. La capacidad para entender los sistemas complejos, sus tendencias interrelacionales a imaginar el futuro en la esencia. El mundo cambia y las organizaciones necesitan ir a la par de esos cambios si quieren simplemente sobrevivir. Para ello hay que conocer lo que pasa afuera, las tendencias actuales y también lo que pasa dentro de las organizaciones, la capacidad de potencialidad de nuestro personal para poder dar respuestas adaptativas y eficaces. Hay que ser capaz de identificar las grandes oportunidades que se esconden detrás de cambios económicos, sociales y tecnológicos y ponerles en valor. Los focos centrales serán explorar, investigar, diseñar, conservar la curiosidad, hacerse preguntas, generar apertura y probar. Los cambios en este tipo de liderazgo tendrán como rasgos personales la capacidad de cambiar, la inquietud, la sensibilidad estética, la apertura y la habilidad de cazar tendencias. Para que puedan los cambios organizacionales hay que desarrollar formación de calidad basada en la experimentación, un prototipo, testeos, varios aceptando el error como oportunidad de aprendizaje. Es básico que dentro de la organización se puedan consensuar prioridades estratégicas, ponerse en acción con agilidad, explorar y complementar nuevos modelos educativos. Liderazgo espiritual, sentido, las organizaciones inteligentes y con alma, concepto de que se está usando los últimos años para expresar su trasfondo organizacional totalmente nuevo, ya que no solo basan su excelencia en la calidad de la gestión, sino en proponer experiencias con sentido en las que incorporen un claro positivo desarrollo, transformación, tanto a nivel personal como social. La clave son los valores para que los que se trabajan a nivel ético y del sistema.
Los focos son las inteligencias intrapersonales e interpersonales, la transformación personal y social, el poder de gestionar los fines medios teniendo en cuenta la trascendencia interna del sujeto. El perfil del personal se fundamenta en la conexión interior, el propósito, los valores, la ética, la conciencia personal y social. Para que sucedan esos cambios organizacionales, la escuela y el currículo del futuro se centran en aprender a vivir, en aprender a desarrollar una vida lograda y centrar en el aprender el equilibrado basando en los valores y en la búsqueda de sentido. Para que ellos se necesitarán educadores con una alta inteligencia existencial y espiritual que sean capaces de encontrar el tiempo y el espacio para transmitir sus experiencias vitales. Liderazgo divergente, es decir, desaprender. El pensamiento divergente tiene como mucho que ver con las capacidades de imaginar, de crear soluciones novedosas y útiles, y permite salir de la zona de confort y romper con las respuestas automatizadas. En consecuencia, el pensamiento divergente abre nuevos caminos que plantea preguntas que generan nuevas ideas, formas de pensar, crear puentes entre disciplinas y, por supuesto, produce respuestas imprevistas. Por tanto, es necesario desarrollar una capacidad clave para desaprender y volver a aprender. Los focos en los que se va a centrar este liderazgo son imaginar, empatizar, salirse de las normas, ser diferente, mezclar las relaciones y las emociones, tener ideas creativas y diferentes. El perfil personal se puede definir con base al inconformismo, la tolerancia al riesgo, el error y la ambigüedad, la curiosidad, la motivación intrínseca, la pasión, el escletismo, la sociabilidad, la sensibilidad, la flexibilidad, la síntesis, la independencia, el excepcionismo, la apertura mental, la seguridad personal y el sentido del humor. En relación a los cambios organizacionales, será necesario cierto desorden dentro de un orden. El objetivo de las reuniones y los equipos deben ser la incubación para generar nuevas respuestas. Todo el mundo tiene alguna capacidad creativa. La clave está en identificar el ámbito de contribución en cada persona, que todos piensen que la innovación es parte de su trabajo, independientemente del puesto que ocupen. Liderazgo organizacional, simplicidad. Las organizaciones inteligentes planifican y estructuran, pero no burocratizan la complejidad organizativa en un mal que tradicionalmente se ha relacionado con el tamaño. Pero muchas organizaciones pequeñas también lo sufren. Necesitamos simplificar las estructuras, los procesos, los sistemas de información y la toma de decisiones estratégicas. Dentro de los focos claves están la cultura organizativa, los objetivos estratégicos, las herramientas, la delegación, la gestión adecuada del tiempo y las tareas. El perfil personal se centra en rasgos relacionados con pensamiento, acción, multitarea, agilidad, simplicidad, ejecución, rapidez, gestión de la agenda, priorización y visión global. Para que sucedan los cambios organizacionales debe poderse simplificar los procesos y métodos de trabajo. Incorporar nuevas herramientas tecnológicas que faciliten la gestión, reducción del tiempo, dedicación a las reuniones, asignar responsabilidad y tiempos concretos para que cada proceso combinara adecuadamente estrategias planificadas y emergentes y crear un cuadro de mando integral para la implementación de la estrategia. Características del liderazgo. En conclusión, siguiendo a Fisher-Chow, para poder explicar adecuadamente la influencia del líder hay que considerar de modo interrelacional los siguientes tres componentes. Características relacionadas con las cualidades, habilidades y necesidades del líder. Inteligencia emocional, con habilidades para manejar los sentimientos y emociones propios y ajenos. Discriminar entre ellas, utilizar esta información para guiar el pensamiento y la acción. Visión del futuro. Tiene claro el futuro en el que aspira, busca que sus metas sean congruentes con la capacidad del grupo. Adopta decisiones inteligentes teniendo que consideraciones en el resultado final, de una forma que genere un movimiento en la dirección del resultado deseado. Un líder es responsable, ponle cuidado y atención en lo que hace y decide. Sabe que su liderazgo le da poder, utiliza ese poder en beneficio de la organización, sus colaboradores y la sociedad. Inspira respeto y confianza, posee optimismo, manejo de relaciones personales, cumple sus promesas, escucha atentamente, habla con la verdad, fomenta el respeto, logra relacionarse con confianza duradera y genuina. Tiene valores, ejerce liderazgo con valores claros que guían el comportamiento cotidiano de los colaboradores y respalda el propósito de la organización. Busca que los valores de la organización estén en concordancia con los valores personales de cada uno de sus miembros para que esos puedan identificarse con ellos. Posee cualidades personales positivas como honestidad, coraje, perseverancia, autocontrol, lealtad, equidad. Actúa con firmeza y conformidad con sus creencias a pesar de la crítica. Asume riesgos calculados a fin de lograr sus objetivos. Controla sus propios impulsos y acciones con respecto por los demás. Características relacionadas con las necesidades y expectativas del grupo. Es decir, que tiene la capacidad de comunicarse, expresa con claridad sus ideas, sus instrucciones, sabe escuchar, considera lo que sus colaboradores le expresan, proporciona la participación del personal facilitando los medios que están ofreciendo soporte y apoyo, tiene conocimientos técnicos del área donde se desenvuelve.
Es decir, conoce los procesos y procedimientos del área que lidera su interacción con otras áreas dentro y fuera de la organización. Es motivador, orienta el esfuerzo y a los colaboradores para alcanzar las metas personales y organizacionales. Enseña a delegar funciones y crea oportunidades para todos. Él es el entrenador del equipo, que aconseja, guía, apoya, observa cosas que puede mejorar, crea sistemas de recompensa. Tiene sentido de pertenencia. El líder crece y hace crecer a su gente. Tiene carácter de miembro, es decir, pertenece al grupo que encabeza y compartiendo con los demás miembros los patrones culturales, significados que ahí existen. Tiene compromiso, se involucra en las actividades, procesos y metas de la organización de sus colaboradores. Valorando su contribución, busca el sentido de pertenencia de sus colaboradores con la organización. Características relacionadas con la exigencia y requisitos de la situación. Está informado. El líder tiene además el conocimiento técnico del área donde se desenvuelve, conocimientos cabal de la organización, del entorno nacional, internacional, de las tendencias del mercado, del contexto económico, del desarrollo tecnológico, etc. Del sector en el que pertenece su organización, capacidad de planificación y organización. Diseña los planes de acción, estructura la realización de las actividades, asignando funciones al personal y distribuyendo convenientemente los recursos con la finalidad de alcanzar las metas. Se adapta al cambio, es flexible, con aptitud para inspirar a las personas de su entorno, de actuar en un medio competitivo, tiene la capacidad de acomodarse a distintas situaciones para responder oportunamente a los cambios. Sabe negociar, establece acuerdos con previos de conflicto, con habilidades de ejercer control sobre las circunstancias, personas y se documenta. Planifica su tiempo, conoce sus presiones, propios intereses y los de la otra parte. Crea un ambiente de cordialidad y respeto. Es proactivo, desarrolla proyectos creativos y audaces para la generación de mejores oportunidades, influye y dinamiza su entorno, se arriesga, busca soluciones y crea cambios. Es innovador, está siempre en la búsqueda de nuevas y mejores maneras de hacer las cosas, de crear valor para su organización, es meramente competitivo. Liderazgo de equipo, ¿cómo se lideran a los equipos? La investigación tradicional ha analizado la influencia que ejerce el líder individual generalmente externo al equipo sobre sus colaboradores por medio de las relaciones interpersonales. Obviamente, otras formas de liderazgo orientadas al equipo proporcionadas a los equipos miembros. Actualmente se conoce como un líder dirigido a colectivos de subordinados, pero no se ha profundizado en cómo el líder promueve los procesos de equipo. Como buen líder consigue integrar las actividades del equipo, crea un clima positivo y desarrolla un aprendizaje colectivo. La complejidad y ambigüedad de las situaciones actuales dificultan que un líder externo desempeñe exitosamente todas las funciones de liderazgo. Además, el trabajo basado en el conocimiento requiere dotar de autonomía de los grupos de profesionales que pasan y desempeñan así funciones de autoliderazgo. El liderazgo de equipo puede entenderse como la influencia que ejerce el líder para promover el desarrollo de los procesos de equipo, incluyendo también el concepto, la participación de todos los miembros del equipo, los procesos de liderazgo, lo que también se suele llamar liderazgo compartido. Respecto a lo primero, es fundamental que el líder desarrolle todos aquellos procesos fundamentales para el funcionamiento de los equipos, como son procesos cognitivos fundamentales, tales como el desarrollo de modelos mentales compartidos o el aprendizaje en equipo, los procesos motivacionales, los procesos emocionales como la autoeficacia colectiva y la confianza, los procesos orientados a la acción como la coordinación y toma de decisiones. Todos estos procesos se verán en el siguiente tema y como se mencionará entonces, el líder tiene un papel crucial en la promoción y desarrollo de dichos procesos. Continuamos con la unidad metodología del talento. En esta aparecen temas como gestión de las emociones, introducción, las emociones, bases neuropsicológicas de la emoción, tipos de emociones negativas, ira, ansiedad, como variables moduladoras de la conducta, técnicas de control de ansiedad, técnicas de desactivación fisiológica, técnicas cognitivas, técnicas conductuales de autocontrol 2.2. Entonces, iniciamos con la introducción. Introducción. Algunas reacciones y emociones de las personas acaban generando malestar en sí mismas, tanto a nivel psicológico como físico, también en quienes forman su entorno. En determinados casos, esas reacciones poseen un carácter adaptativo, han sido necesarias para la vida humana y han posibilitado que lleguemos a nuestros días. Pero el problema surge cuando se superan ciertos niveles emocionales y las respuestas dadas hacen su aparición en ocasiones y contextos que no corresponden, adquiriendo un carácter negativo y perjudicial para la salud física, mental y emocional del sujeto. Una persona estresada con una carga ansiógena importante se convierte en una fuente de conflictos. Sus relaciones con aquellas que conforman su medio próximo se ven caracterizadas por la tensión y lo impredecible. Los conflictos y las explosiones emocionales acaban siendo usuales y, como consecuencia, las relaciones y las interacciones entre ellos se complican. No debe olvidarse tampoco la tendencia a minimizar cualquier pequeña frustración o revés. Si lo anteriormente descrito es un problema importante, no lo es menos cuando el origen de esa ansiedad o estrés son las mismas relaciones interpersonales. Los déficits de asertividad y habilidades sociales
emocionales suelen ir acompañadas de manifestaciones físicas y emocionales importantes, entre los que las ansias anticipatorias ocupan lugar destacable. La forma más recomendable para entender y afrontar los problemas derivados de esta ansiedad y estrés por parte de su quien lo sufre es mediante la comprensión del fenómeno que lo seduce, la identificación de sus principales manifestaciones, sobre todo en los momentos iniciales de la misma, cuando son menos significativos pero aún pueden ser gestionados. El establecimiento de una relación a causa y efecto entre los estímulos desencadenantes y las consecuencias. El abordaje y el afrontamiento progresivo encaminado tanto al control estimular como los mencionados síntomas, teniendo siempre presente su carácter no excepcional. Una persona con características adecuadas para desenvolverse en las organizaciones requiere necesariamente del conocimiento y el desarrollo de competencias relacionadas con la gestión de emociones. Vamos a continuar con las emociones. Las emociones son procesos psicológicos básicos para nuestra vida, procesos psicológicos básicos para nuestra vida, porque nos señalan qué cosas son agradables, podemos perseguir y fomentar y qué cosas son peligrosas y necesitamos evitar. Las emociones nos ayudan a adaptarnos y a responder en el entorno en el que vivimos: placer, tristeza, miedo, ansiedad, hostilidad y culpa. Estas otras emociones contribuyen a crear riqueza en nuestra vida personal y añaden pasión a nuestras acciones. Sin emociones ni sentimientos, la vida sería aburrida y monótona. Nadie conocería los efectos de cada situación, ni podríamos mantener relaciones activas, y tampoco nuestra mente buscaría el placer de la creación. Las emociones aumentan la profundidad y significado de las relaciones afectivas. Los sucesos que satisfacen los objetivos de una persona originan emociones positivas, mientras que los que dañan o amenazan los intereses producen emociones negativas. También los sucesos nuevos, inesperados como un terremoto, pueden suceder emociones. Una emoción es un impulso involuntario, originado como respuesta a los estímulos ambientales que provocan sentimientos y conductas de reacción automática en los seres humanos. La psicología de Robert Piketty fue pionero en la distinción entre emociones primarias y complejas. Las emociones primarias surgen cuando un objeto o situación se aprecia bajo un solo aspecto. Las 8 emociones primarias son alegría, tristeza, ira, miedo, expectativa, sorpresa, agrado y rechazo. Las emociones complejas surgen a partir de las combinaciones entre sí y de las otras 8 emociones primarias. Cuando más cerca se encuentren 2 emociones en la rueda, más elementos comparten y sumarse provocan sentimientos más complejos. Por ejemplo, alegría más agrado origina amor. Rechazo más ira provoca desprecio. Las emociones son reacciones subjetivas, relativamente breves e intensas, provocadas con los diferentes estímulos que excitan y exigen la conducta, que se manifiestan en conductas observables, cambios fisiológicos. En cambio, los sentimientos son estados menos intensos, pero que se pueden prolongar en el tiempo. La alegría o la tristeza son ejemplo de emociones, mientras que el amor y el odio son de sentimientos. Aquí están emociones y sentimientos. Las emociones duran poco tiempo, los sentimientos son bastante estables. Las emociones son muy intensas, los sentimientos son menos intensos. Las emociones es algo universal, ¿sí? En cambio, los sentimientos es algo que se ha adquirido de manera individual. Las provoca un estímulo concreto, depende del temperamento. Las emociones se producen en reacciones fisiológicas. Entonces, base neurofisiológica de la emoción. Es evidente que para experimentar las emociones consciente necesitamos de un componente cognitivo de las emociones que probablemente implique la corteza cerebral. Además, las emociones se acompañan de respuestas autónomas, endocrinas y motoras que dependen de 3 regiones subcorticales del sistema nervioso central: la amígdala, el hipotálamo, el tronco cerebral. Esas respuestas sirven para preparar el organismo para la acción, comunicar los estados emocionales y las demás. Hoy en día, y con todas las investigaciones realizadas, sabemos en ciencia cierta que la amígdala, un pequeño núcleo de forma de tamaño almendra, es la parte del sistema límbico más directamente relacionado con la emoción. Aún así, todo nuestro cuerpo está relacionado con la expresión de nuestra emoción y sentimientos. Cuerpo. Expresión facial. Las expresiones faciales reflejan, los estados de ánimos internos, muestra sentimientos, la comunicación, intenciones, afecta el comportamiento de las personas, contagio emocional y oculta o finge emociones, miente también. El cerebro. El cerebro, a través del sistema límbico, activa y regula los aspectos fisiológicos de la emoción, expresa emociones, reconoce las expresiones faciales de los demás. La amígdala determina la importancia emocional de la información sensorial y las reacciones fisiológicas y conductuales ante estímulos que implican agresividad, miedo o dolor. Hipotálamo contiene muchos circuitos neuronales reguladores de las funciones vitales que varían con los estados emocionales: temperatura, frecuencia cardíaca, presión sanguínea, ingestión de agua, comida. Controla la hipótesis y regula el sistema endocrino. La corteza cerebral prefrontal evalúa el significado de la información emocional que procede de la amígdala. La corteza prefrontal izquierda está asociada con emociones, alegría, ira. La corteza prefrontal derecha con emociones retiradas con el miedo y la tristeza. El XNA, Sistema Nervioso Autónomo, SNA,
Participa en los cambios fisiológicos que acompañan a los estados emocionales. Sudoración, sequedad de boca, aumento de la frecuencia cardíaca, tensión de los músculos. El sistema nervioso autónomo está compuesto por el sistema simpático, que activa las hormonas adrenaladas neuroadrenalina, que moviliza el cuerpo para una emergencia, para luchar o huir. Por el sistema parasimpático, que revierte la activación de la emoción, relaja el cuerpo. Después de una gran emoción, el corazón late más lento, la presión sanguínea disminuye y la pupila vuelve a su tamaño normal. Todas las personas saben por experiencia que cada una emoción, todos estamos en algún momento tristes, alegres o deprimidos. Las emociones sirven para describir 4 ámbitos de la existencia, tales como respuesta fisiológica, que prepara el organismo para adaptarse al ambiente. Cuando nos emocionamos, nuestro cuerpo está más activo y de lo normal el corazón late más fuerte, la respiración es más rápida y los músculos permanecen en tensión. Estados afectivos subjetivos, por lo que nos sentimos de un modo concreto, tristes o alegre. Las emociones varían cuando cambian los significados y pueden perturbar el funcionamiento mental. Por ejemplo, un estudiante que baja su rendimiento cuando tiene problemas afectivos. Expresivas, pues con los gestos faciales y corporales comunicamos nuestros sentimientos a los demás. Si no hay emociones, no sabemos cuándo atacar o defendernos, huir o rechazar un alimento, respuestas necesarias para la vida. Funcionales, que surge como respuesta a sucesos importantes por los motivos e intereses de la persona. La alegría nos acerca a los demás y el miedo nos hace huir de los peligros. Las emociones desempeñan 3 funciones básicas. Adaptativa, consiste en una reacción específica ante una situación, regular el estado interno del organismo para prepararse y actuar. Social. Las emociones sirven para adaptarnos al cambio al ambiente social. A través de ellas podemos comunicar nuestros sentimientos a los demás por medio del lenguaje no verbal. Por ejemplo, en relaciones de una madre con su hijo recién nacido. Influyen en la forma como los demás reaccionan ante nosotros. Si estamos tristes, frecuentemente los demás nos evitan o rechazan. Motivacional, ya que facilitan las conductas proporcionando la energía necesaria, aportando el esfuerzo para lograr nuestros objetivos. Las emociones ayudan a las personas a conseguir lo que consideran importantes y que las satisfacen. Las emociones no son simples experiencias subjetivas del corazón, sino estructuras complejas basadas en 3 componentes: mental, información de la que induce, depende de las percepciones que las personas tienen en hechos y situaciones; neurofisiológica, respuesta del organismo, de origen en el sistema límbico en combinación con el córtex y prefrontal; expresivo, responsables de la manifestación externa por medio de gestos, posturas y movimientos. Aunque la base biológica y las emociones está prefija, los estímulos que causan las emociones son exteriores a ella y pueden inducir emociones desde el comienzo en nuestra vida. El aprendizaje y la cultura pueden modelar la expresión emocional. Vamos a hablar también de los tipos de emociones negativas. Las emociones negativas son parte de la vida humana porque nos permiten identificar estímulos vitales para nuestra supervivencia y tienen la función de adaptar a nuestros organismos al ambiente. Los psicólogos consideran que existen varias emociones básicas negativas. Está la ira. Es una reacción de irritación y rabia causada por sentir vulnerados nuestros derechos. La frustración de no alcanzar algún objetivo y no satisfacer alguna necesidad. Se origina también cuando somos engañados, heridos o traicionados en nuestros sentimientos, provocando contracción muscular, aceleración cardíaca, segregación de adrenalina. Nos prepara para luchar. Tristeza. Se manifiesta cuando vivimos sucesos desagradables que originan disgusto, melancolía por la pérdida del trabajo, familiares o fracasos en alguna actividad. El miedo, producida por un peligro presente, por ejemplo, una fuerte tormenta que se origina mientras paseamos por la montaña. Las causas del miedo son las amenazas a nuestro bienestar físico, como el dolor, o psicológico, como la pérdida de una amistad. Aunque el miedo es una emoción innata, podemos aprender a sentirlo ante un estímulo que antes no lo producía y a superarlo. Los miedos irracionales, como las fobias. Desprecio. Es una actitud de resentimiento, indignación y hostilidad hacia otras personas. A veces percibir a otros como una amenaza puede originar reacciones agresivas contra ellos. O sea, amenaza. O sea, si percibes a los demás como una amenaza, entonces empiezas a tener comportamientos agresivos. Vergüenza. En la creencia dolorosa de una deficiencia básica es uno mismo ser humano. Las personas denominadas por la vergüenza creen que hay algo malo en ellas. Con frecuencia se ven a sí mismas como seres inútiles, incapaces de alcanzar las metas que se fijan en la vida. La culpa aparece cuando somos incoherentes y nuestros pensamientos no concuerdan con nuestras acciones. Hay un desencuentro entre nuestro ideal de comportamiento y la realidad que vivimos. Asco. Es la repugnación que sentimos por ver alguna cosa, una cucaracha,
en casa, por una impresión impulsiva, comida de mal estado o por estímulos psicológicos ante la expresión del mal gusto. La ira y la ansiedad como variables moduladoras de las conductas asertivas. Ira, la curva de la ira. La ira es una emoción natural compuesta por componentes cognitivos y conductuales y fisiológicos. Se manifiesta como una reacción de irritación, furia o cólera causada habitualmente por un sentimiento de frustración. La manera como se manifiesta la ira queda reflejada en las siguientes curvas, de las que podemos apreciar 6 momentos distintos. Fase racional es la fase donde la persona mantiene un nivel racional de que se manifiesta la ira, conservando un nivel emocional adecuado para afrontar los problemas. Fase de disparo o de salida. La persona se dispara, no controla las emociones. En esta fase es fácil que la persona sea hostil. No es conveniente intentar razonar con el individuo, ya que no podrá atender razonablemente. Y a los aconsejables es mantener una escucha activa intentando no forzar la conducta. Fase de enlentecimiento. La persona comienza a descender a nivel de activación adoptando un posicionamiento más razonable. Fase de afrontamiento. En esta fase es cuando se puede empezar a mantener una interacción con la persona. Es importante enfatizar y reconocer el estado emocional, evitando juzgar. De esta forma es más probable que la persona disminuya totalmente la ira y se encuentre calmado para poder razonar con ella. La quinta. Fase de enfriamiento. Es probable que la persona se calme totalmente, sobre todo si se siente comprendida. El círculo de la ira. En las siguientes gráficas se expone de forma ejemplificada el funcionamiento habitual de las emociones de la ira. El entorno, problemas con los otros, problemas domésticos, experiencias frustrantes, pensamientos de la ira, me está tomando del pelo, me ha pensado que soy tonto. El comportamiento agresivo, gritar, amenazar y huir. Esa es la ira. Reacciones corporales, taquicardia, acronamiento, tensión muscular, la reacción, ira o rabia. Manejo de la ira. Las técnicas para el manejo de la ira son fundamentales para favorecer el bienestar social, psicológico, tanto de la persona que lo padece como su entorno. A continuación exponen una serie de pautas recomendables para controlar la ira. Tomarse un tiempo. Cuando se observe que la ira no puede controlarse, es conveniente detenerse y, por ejemplo, contar en voz baja antes de manifestar una opinión. Distanciamiento. Si se observa que no se puede controlar el enfado, es recomendable aumentar la distancia hasta que la persona se encuentre en condiciones de razonar adecuadamente. Expresar el motivo del enfado sin ser agresivo. Es conveniente manifestar a los demás el motivo del enfado. De esta forma se favorece el sentimiento de empatía y comprensión de la otra persona. Reflexionar antes de hablar. Es importante observar el estado de activación en el supuesto en el que está excesivamente activado. Es mejor esperar antes de hablar o intentar gestionar un conflicto. Identificar soluciones para la situación. No centrar la conversación en la causa que generó el enfado. Intentar buscar alternativas que pueden fomentar la gestión del problema. Focalizar en el problema y no en la persona. Es recomendable evitar el discurso en primera persona, focalizar el malestar en el problema. De esta forma, la otra persona se sentirá agredida, entenderá que el malestar se dirige hacia ella. Usar el sentido del humor. El humor, bien aplicado, puede ser un gran disparador del estado emocional negativo. No obstante, es importante el uso del mismo con cautela, puesto que si la tensión es excesivamente descalada, se podría confundir de cinismo o ironía. Practicar técnicas de relajación de autocontrol. A continuación se mostrará más detalladamente en el apartado de las técnicas de intervención para la ansiedad. Vamos a hablar acerca de la ansiedad. La ansiedad. Síntomas de la ansiedad. Todas las manifestaciones de la ansiedad poseen la característica de producirse en la secuencia oportuna para evitar el cerebro una señal de peligro, ya que se predenominan secuencias oportunas para evitar una u otras, entendiendo en cuenta que también depende del individuo o de la situación desencadenante. La persona, ante las manifestaciones de lo que considera una amenaza seria, manda órdenes al resto del organismo en el fin de llevar a cabo la regularización de restricciones oportunas. Se desencadena así un proceso en el que el malestar y el daño psíquico son los elementos más destacables, así como se manifiesta la ansiedad, pero tenemos que hablar principalmente de sus síntomas, los cuales utilizan 3 posibles medios o vías para expresarse. Fisiológica. El cuerpo reacciona ante el estímulo desencadenante dotado de caracteres ansiógenos. El grado de activación del organismo se incrementa a niveles significativos. Los síntomas nerviosos autónomos motor son los que están directamente implicados, aunque también puede ponerse en marcha el sistema nervioso central y endocrino. Esa activación es puntual y su mantenimiento lleva consigo desórdenes psicológicos de mayor o menor transitoriedad. En función de la frecuencia e intensidad de la activación, cefaleas, insomnio, problemas musculares, especialmente contracturas, disfunciones sexuales son las más habituales.
Metóricas. Se acaba convirtiendo en un reflejo del resto de activación que tiene lugar en la persona de forma genérica. Podemos clasificar estas manifestaciones en 4 grupos: las que pretenden disminuir inadecuadamente esa atención mediante conductas de consumo, las que evidencian malestar, las propias de inquietud motora y las propias de una tensión muscular. Cognitivo, cognitivo subjetivo. Sus síntomas son visibles directamente, sino a través del resto de las otras. Los mecanismos, síntomas o menos, la persona que los padece focaliza su atención, es decir, cuando se preocupa por ellos, mientras su intensidad disminuye cuando es capaz de dirigir la atención hacia otra dirección. Respuestas fisiológicas. Incrementando de tasa cardíaca, respiración, tensión muscular, molestia, cambios de la temperatura periférica, sequedad, náuseas, sensación de mareo, micción frecuente, hiperactividad, expresión facial tensa, evitación de las situaciones ansiógenas, llanto, tartamudez, movimientos repetitivos, cambios en los hábitos alimenticios, incrementa o disminuye, aumento del consumo de sustancias, tabaco, alcohol, temor, preocupación, inseguridad, problemas para tomar decisiones, dificultad para razonar, pensamientos negativos, sensación de malestar, miedo a lo que los demás perciban, a la propio estado. Situación en general, ansiedad. Las experiencias de cada ser humano condicionan su comportamiento, de modo que podemos afirmar que los acontecimientos pasados, entendidos como traumáticos por quien los ha padecido, provocan ansiedad. Cuando se produce en el presente, si esa persona no ha superado la situación, independientemente de este fenómeno individual, la mayoría de las personas suele experimentar la ansiedad ante una serie de situaciones tipo amenaza interpersonal. Consiste en un contacto cara a cara con miembros del entorno que pueden ser conocidos o no, y en los que hay que tomar decisiones planteadas, postura o censura de acciones. Hablar en público. Posiblemente la más generadora de las emociones negativas es nuestro momento accidental, aunque guarda una cierta relación con la anterior y la posterior posee un carácter independiente. Aquellas que llevan implicado una evaluación, ya que sea sobre la habilidad del propio individuo o sobre los beneficios o perjuicios que conlleva esos juicios de la evaluación. También se encuentra el peligro físico, sea por agresión o por enfermedad, que proviene de fobias, manifestaciones agudas, extremas de síntomas ansiosos que causa de estar en presencia de estímulos o situaciones muy ansiosas, específicas que rememoran experiencias traumáticas pasadas y que específicos que continuamente se refuerzan. Las más características son las fobias social, que está vinculada al mantenimiento de relaciones sociales, o las fobias específicas, dentro de las cuales más conocidas como animales, personas y sangre, acontecimientos nuevos o circunstancias no controladas o con un carácter ambiguo. El no poder ejercer el dominio completo de su desarrollo, las consecuencias supone el origen del malestar, acontecimientos cotidianos habituales, pero que son abordados bajo presión. Los problemas de ansiedad cursan un periodo de reproducción y desaparición de los síntomas durante un intervalo de tiempo variable. Al igual que sucede con otras enfermedades, con tratamiento de estrategias adecuadas se puede vivir con el problema de manera adaptativa, restableciendo la normalidad de la vida de la persona. Es importante que el sujeto se centre en disminuir los síntomas y mejorar la autoestima. Es un trastorno de ansiedad. La evolución va a depender de qué tipo de trastorno se trate y de cuánto tiempo hace que éste se da. Igualmente es importante la intensidad y esa ansiedad. La ansiedad puede ser normal ante la presencia de estímulos amenazantes o que suponen riesgo, desafío, patologías que caracterizan diferentes trastornos psíquicos. La ansiedad descontrolada o persistente durante un periodo de 6 meses o más es calificada trastorno. Se puede partir de la aparición de una pequeña crisis de ansiedad o un orden espontáneo que, al ocurrir en varias ocasiones, el momento posterior provoca ansiedad anticipatoria, temor de carácter progresivo o que se produzcan dichas crisis, ansiedad de evitación, miedo a que tenga lugar una situación en que el sujeto entienda que hay desamparo, como una reunión social. Como consecuencia, la persona reduce al máximo sus contactos sociales, evolucionando el extremo una fobia social. A medida que el tiempo pasa, los niveles de ansiedad en estado base al incremento de tal forma que aparece una ansiedad generalizada. A menudo la agorafobia evolucionará durante años de forma crónica, por lo que esas personas suelen tener una marca conducta de evitación y un alto nivel de ansiedad anticipatoria. Eso conduce a veces que los afectados no salgan de casa. También las fobias sociales pueden o no tratarse, volverse crónicas y llevan a que las personas se aíslen completamente del exterior. En las fobias específicas como el miedo a volar o el miedo a las arañas, todo depende del momento del inicio de la enfermedad. Las fobias adquiridas en la infancia desaparecen en la mayoría de los casos sin tratamiento. Cuando esas aparecen más tarde, a menudo permanecen durante más tiempo. En los trastornos de pánico pueden dar periodos a los que los ataques ocurren en mayor frecuencia. Pueden permanecer durante años con mayor o menor intensidad. También el trastorno de ansiedad generalizada puede durar años, décadas si no se trata. No es el miedo, sino lo peor llevado al afectado, sino lo que se relaciona con ese miedo. El hecho de evitar determinadas situaciones puede reducir la calidad de vida
considerablemente. En los casos de trastorno de ansiedad de larga duración, algunas personas tienen que dejar de ir a trabajo o pueden caer en el alcoholismo o en el abuso de los fármacos. A continuación, veremos una serie de técnicas para controlar la ansiedad. Es necesario resaltar que estas técnicas son empleadas también para el manejo de la ira. Técnicas de control de la ansiedad. La ansiedad es un estado emocional en el que la persona se siente inquieta, angustiada y temerosa. La persona afectada experimenta temor frente a situaciones que no pueden controlar o predecir o en situaciones que parecen amenazantes o peligrosas. Es un estado de desaparición constante en el cual el sujeto no vive ni disfruta el momento presente, pensando siempre en la actividad que tiene posteriormente. Las técnicas disponibles al alcance de la persona y del profesional para ayudar con el control del estrés y la ansiedad son las siguientes: técnicas de desactivación fisiológica, cognitiva, técnicas conductuales. Esas técnicas podrían ser entrenadas o bien de forma individual o bien mediante el forma grupal. En este caso, la persona que se orienta a tener en cuenta diversos factores como características del grupo, fases del mismo, inquietudes, necesidades, etc. Teniendo en cuenta que se trabajan varias variables psicológicas en la persona, un mal trabajo puede conllevar peores consecuencias para la persona que es en esa propia situación de estrés. Técnica de desactivación fisiológica. Un aspecto fundamental de la ansiedad es la importante activación fisiológica que implica con el consiguiente incremento del ritmo cardíaco y respiratorio, de la tensión muscular, etc. Reducir estas manifestaciones tan desagradables que se producen, por ejemplo, cuando tenemos que dar un discurso, es el objetivo de las técnicas de desactivación. Existen varias técnicas para alcanzar este objetivo, desde las técnicas para el control de la respiración y los procedimientos de relajación progresiva autógena, hasta la meditación trascendental del yoga y las técnicas basadas en la visualización. Las técnicas de relajación y control de la respiración se encuentran entre las más utilizadas en los problemas de estrés y ansiedad, formando parte de casi todos los programas paquetes terapéuticos. Además, este tipo de procedimientos promueven estado de bienestar desde el primer momento en que se aprende con facilidad. Con un mínimo de entrenamiento y practicar, por lo que llevan a las personas a percibir cambios rápidamente, lo que puede afectar de manera muy positiva su motivación y expectativa. Entrenamiento en control de la respiración. Es una de las técnicas más básicas para el control de la ansiedad. Esta técnica se debe practicar en un lugar tranquilo. Resulta más fácil si está acostado o recostado en un lugar tranquilo, silencioso, con temperatura agradable, con ropa cómoda y los ojos cerrados. Es mejor tomar el aire por la nariz, ya que de esta forma se limpia y calienta el aire expulsado por la boca y expulsarlo por la boca. En el caso de que haya algún problema para inspirar por la nariz, se escoge el aire por la boca sin abrirla demasiado. La eficacia de esta técnica depende de gran medida del entrenamiento gradual y de la práctica cotidiana. Es normal que al principio resulte un poco malestar, ya que se exagera demasiado los movimientos, pero que pronto se aprenden a ejecutarla de forma correcta y se sienten los beneficios de su uso. Para conseguir resultados es recomendable practicar al menos 2 o 3 veces al día, en sesiones no menos de 5 minutos, transcurridos los cuales podremos reanudar sin problema nuestras actividades. Aunque es opcional, se puede favorecer el estado de relajación añadiendo de fondo una música relajante. Cuando ya se denomine la técnica de posición acostado o recostado, no será necesario ni mantener las manos apoyadas en el pecho y abdomen, ni contar mentalmente, pudiendo comenzar la práctica de la respiración en diferentes posiciones, ya sea sentado, ya sea de pie, andando o en diferentes lugares, empezando por los que resulten más fáciles. Técnicas de relajación. Se engloban aquellos procedimientos cuyos objetivos es enseñar a las personas a controlar sus propios niveles de activación. La relajación, caracterizado como un estado de hipoactivación, se suele considerar como una respuesta fisiológica antagónica al estrés. En líneas generales, dado que las técnicas de relajación tienden a aumentar la activación parasimpática y disminuir la activación de la rama simpática del sistema nervioso autónomo. Es evidente que modifican la activación del organismo de forma contraria como lo hacen las respuestas de estrés. Además de los efectos en la reproducción de la activación fisiológica, como son una disminución del ritmo cardíaco, aumento del riesgo sanguíneo periférico, reducción de la tensión muscular, regularización del ritmo respiratorio, podemos decir que las técnicas de relajación favorecen otros efectos de carácter más cognitivo, como por ejemplo aumento de la sensación subjetiva de relajación y bienestar, focalizando y reorientando la atención y mayor autocontrol. La clave para conseguir un buen nivel de relajación está en la práctica diaria. Una persona con mucha práctica en este tipo de técnicas puede pasar a un estado de relajación voluntario en un lugar general de respuestas de lucha y huida en los que habitualmente se suelen hacer de forma automática. Las técnicas de relajación a largo plazo disminuyen el efecto del estrés acumulado y mejoran la salud.
Existen diversos procedimientos para alcanzar la relajación, entre ellos se destacan el entrenamiento en relajación muscular progresiva desarrollo por Jackson y la relajación muscular profunda, entrenamiento autogenerado en los médicos alemanes de Chuxi. Visualización e imaginación guiada. Esta técnica tiene como base el uso de la imaginación para crear imágenes de situaciones que nos generan emociones positivas. Con esta imaginación somos capaces de transformarnos en una realidad subjetiva. La importancia de esta técnica consiste en que nuestro cerebro no distingue entre acontecimiento real y acontecimiento imaginario. De esta forma, dará la orden al cuerpo para responder en función del procedimiento de la información que se da en dichas respuestas, que no solamente son conductuales, sino también psicológicas, de tal manera que en función de lo que imaginamos, nuestro organismo reacciona a nivel emocional de una manera positiva o negativa. Así, si, por ejemplo, nos imaginamos un lugar relajante para nosotros, sentiremos una sensación de paz y tranquilidad. Si por el contrario nos imaginamos una situación que nos genere estrés, nos sentiremos agitados y nerviosos. Por ello, el objetivo es regresar a esas imágenes que nos generen bienestar cada vez que lo necesitemos. La visualización depende de cada persona y puede ser más sencillo o más compleja. Existen ciertos ascensos en ciertas características comunes de una buena ascenso, que son aquellas que reflejan la naturaleza, playa, bosque, montañas, prado, jardín y otras zonas al aire libre. La escena puede basarse en un sitio real y conocido, puede ser totalmente inventado. En cualquier caso, ha de tratarse de un lugar tranquilo y cómodo. Técnicas cognitivas. Dentro de las concepciones actuales y de la ansiedad y las respuestas cognitivas juega un papel esencial en la reacción del individuo ante las situaciones y por lo tanto en las técnicas que pueden tener para las personas. Nuestro pensamiento forma nuestro lenguaje interno, aunque no seamos conscientes o estemos siendo pensando y hablando con nosotros mismos. Es decir, tanto así como en muchos casos hay pensamientos perturbadores o negativos que de forma automática, casi inconsciente, se nos cuelan en dicho diálogo interno, ejerciendo su influencia antes, durante y después de situaciones que generan altos niveles de ansiedad. Las técnicas cognitivas trabajan con ellos tratando de modificación y concentrarlos en básicamente las técnicas que se utilizan en la autodestrucción automática casi inconsciente. Entonces, entrenamiento de las autoinstrucciones. Esa técnica diseñada por Michigan en 1977 es de gran utilidad para guiar nuestro diálogo interno y cambiar las emociones negativas que aparezcan, principalmente en el momento asociado a la ansiedad. De ahí el primer paso, seamos hacernos conscientes de cuáles son esos pensamientos negativos que nos dirigimos a nosotros mismos y que nos hacen sentir mal. Este tipo de pensamientos suelen ser automáticos, parece que tienen voluntad propia, son telegráficos, idiocráticos. Para la persona que lo tiene es evidente y naturales los que da por verdaderos, aunque sean irracionales, siempre nos lo creamos y son acompañados de una gran carga emocional negativa. Por ejemplo, una frase como soy un desastre, soy un inútil, todo me sale mal, no valgo para nada, qué van a pensar de mí, etcétera. El objetivo de esta técnica es utilizar las autodestrucciones para guiar nuestras conductas, autoinstrucciones para guiar nuestra conducta y ayudarnos así a afrontar de la mejor manera posible aquellas situaciones que nos generen emociones negativas, como la ansiedad. Se trata de utilizar nuestro lenguaje interno para ayudarnos y no para entorpecer la forma de afrontar las diferentes situaciones negativas que tengamos. De esta manera, vemos sustituir los anteriores pensamientos automáticos por otros más positivos y optimistas. Concretamente, las autoinstrucciones son frases que nos decimos a nosotros mismos para ayudarnos a pensar, sentir y actuar como deseamos. Es decir, son simplemente órdenes que nos damos a nuestro cerebro con el fin de ponernos a nuestro favor. Las autoinstrucciones son más eficaces si reúnen una serie de características. Deben ser pocas, breves, creíbles y por tanto realistas, contener mensajes formulados de forma positiva, es decir, afirmaciones acerca de aquello que quieren conseguir en vez de centrarse en lo que no quieren. El diálogo interno que mantenemos antes, durante y después de las situaciones estresantes es muy importante el control y superación de las mismas. La persona ejerce control sobre su comportamiento por medio de las instrucciones que se va dando continuamente. También es importante que la persona se dirija a frases positivas uniéndolas en determinadas rutinas cotidianas. Por ejemplo, cuando nos estamos duchando o vistiendo, de esta forma la automatizaremos y estaremos fortaleciendo nuestro autocontrol. En algunas personas les resulta muy útil rodearse de tarjetas que contengan autoinstrucciones positivas en forma de dibujos o frases, colocándolas en lugares visibles o llevándolas en la agenda o cartera para leerlas a menudo. Otra forma de usar la autoinstrucción es hacer un listado de aquellas que resulten más convenientes, anotarlas en una hoja para llevarla consigo y leerla con frecuencia. También es forma de mensajes en los móviles, en las pantallas, en los ordenadores. Hay que procurar leerlas de forma convincente, practicar en ellas para aprender la memoria, creérselas de verdad.
y conseguir que la mente se habitúe a pensar automáticamente en la forma deseada. Se pueden leer o escuchar o actuamos por grabarlas. Cuando aparezcan en la mente pensamos o sentimos negativos o cuando se vayan a afrontar situaciones difíciles. Convierte que se vaya adoptando, modificando el listado de instrucciones a las necesidades personales. Deben adaptarse a cada problema o situación concreto, añadiendo frases nuevas que resulten más interesantes o eficaces, eliminando otras que ya no lo sean tanto. Esta es una técnica indudable de valor, ya que si nos acostumbramos a decirnos frases positivas en diversos momentos del día, reconducimos nuestra mente cuando empieza a bloquearse con pensamientos desestabilizadores. Estaremos generando una gran cantidad de defensas y recursos. Por ejemplo, antes de enfrentarse a la situación perturbadora, puede ser útil decirse frases como: si he llegado hasta aquí es porque tengo posibilidades, puedo controlarme, voy a estar tranquilo, soy capaz de conseguirlo. Un aspecto importante es que cada persona debe generar sus propias instrucciones para que sean creíbles, significativas para ella, porque cada uno de nosotros debemos confeccionar nuestro propio listado. Por último, es importante resaltar que ya la mayoría de las personas que nos pasa por el alto la utilización de las autoinstrucciones después de haber afrontado la situación con éxito o no. Este es un mecanismo que contribuye notablemente a mejorar nuestra seguridad y autoestima, ya que nos autorreforzaremos mientras que lo habitual que hacemos es regañarnos o castigarnos con mucha facilidad. Por lo tanto, una vez afrontadas aquellas situaciones particularmente difíciles, es interesante animarnos y felicitarnos por frases como: he hecho todo lo que he podido, he aprendido mucho, merecía la pena intentarlo, la próxima vez seguro lo consigo. Parada del pensamiento. Las preocupaciones son cadenas de pensamientos o imágenes con carga afectiva negativa orientada hacia un peligro futuro que se percibe como incontrolable. Del tipo seguro que me pongo nervioso y me quedo en blanco delante del tribunal. Se van a dar cuenta enseguida de que casi no tengo experiencia. Y como me traba la lengua, voy a parecer un idiota. Casi las consecuencias de acciones pasadas respecto a las que ya no puedo hacer nada. ¿Cómo debería haberlo dicho? Si lo hubiera hecho bien, habrían despedido de mí de otra manera. Seguro que no me llaman. En ocasiones, las preocupaciones pueden ayudar a encontrar la solución a una solución, pero en la mayoría de los casos resulta inadecuado y van a interferir notoriamente en la solución y afrontación efectiva de la solución. Dar vueltas constantemente a una imagen o pensamiento no ayuda a solucionar el problema, sino que por el contrario, genera malestar subjetivo y orgánico, hiperactivo las respuestas fisiológicas e implica organizar y llevar a cabo las respuestas de manera adecuada, por lo que resulta improductivo. De ahí en estos casos, más adecuado es que estos pensamientos no aparezcan o que por lo menos hacerlos desaparecer lo más rápidamente posible una vez detectados, a fin de que no produzcan sus efectos negativos. Para conseguir anteriormente objetivos, no basta tan solo con intentar dejar de pensar en ello, ya que es inútil y a veces produce el efecto contrario. La mente trabaja constantemente. No podemos dejarla en blanco, ya que basta con dedicarnos a no pensar en algo para que los pensamientos se generen con más fuerza. Para conseguir bloquear los pensamientos de una manera más efectiva, es desarrollar una técnica denominada detención o parada del pensamiento, que el objetivo es aprender a detener o parar de forma inmediata los pensamientos e imágenes negativos, con el uso de estímulos a corte, sumando una tarea distractora posterior. La lógica de esa técnica consiste en que un estímulo suficientemente potente atraerá la atención sobre él, haciendo que se deje prestar atención a los pensamientos para que tenemos en ese momento. Realmente los pensamientos pueden pararse. Hay cosas que los interrumpen, como el timbre de la puerta, el sonido de una alarma, el teléfono, etc. Es decir, prácticamente cualquier cosa lo suficientemente intensa como para llamar nuestra atención puede hacer que se deje de pensar en lo que en ese momento se estaba pensando. Como paso previo al el procedimiento a seguir para la aplicación de la técnica, en primer lugar, la persona debe identificar la aparición de los pensamientos y las imágenes que quieren conectar o anularse lo más rápidamente posible, para lo cual se puede ayudar a expresarlo en voz alta. A continuación, debe elegir el estímulo denominado estímulo de corte que va utilizado para determinar el pensamiento. Ha de ser un estímulo intenso que se puede producir a voluntad o que sea capaz de atraer inmediatamente la atención, como una palmada, un pitido, una palabra que normalmente utilice para determinar alguna conversación o discusión con alguien. Un basta ya para que se acabe esto afuera. El procedimiento para seguir en el siguiente genera de una manera voluntaria los pensamientos expresados en voz alta. Interrumpir el pensamiento que se quiere parar con la ayuda del estímulo de corte preventivamente elegido. Puede resultar también útil asimismo tiempo, imágenes. Para que el pensamiento no vuelva a aparecer inmediatamente, hay que fijarse una tarea que permita concentrar la atención. Puede servir como ejemplo con tareas hacia atrás, de 3 en 3, tratar de describir minuciosamente un objetivo, sumar la matrícula de los coches, jugar en las palabras encadenadas, tatarear una canción, etc. Una vez que se controle el primer paso, se pasa a generar los pensamientos mentalmente, sin expresarlos en voz alta. Se interrumpe con el mismo estímulo y se centra en la atención en la tarea establecida. Este paso se repite varias veces antes de pasar a la siguiente. Por último, se realiza todo mentalmente.
Para dominar la técnica y conseguir tener los pensamientos es necesario practicar. Es necesario practicar muchas veces para hasta dominar la técnica. La aplicación sistemática de las técnicas hará que rápidamente comience a disminuir la frecuencia de aparición de los pensamientos y la intensidad de sus efectos. Por lo tanto, se convierte en una fórmula de control de ansiedad anticipatoria que se experimenta y que ha demostrado su utilidad a la hora de luchar contra pensamientos e imágenes molestos. Reconstrucción cognitiva. Como ya sabemos, en un primer momento no solemos cuestionarnos los pensamientos negativos automáticos. Los consideramos reales y no lo creemos, y por eso puede generar emociones negativas como la ansiedad. Es preciso, por tanto, ir más allá. Además de sustituir un pensamiento negativo por otro positivo, es conveniente para muchas personas atacar y cuestionar esos pensamientos automáticos e ideas irracionales que se encuentran en la base de los mismos y que son los principales desencadenantes de los problemas emocionales. Por lo tanto, esta técnica se realiza con la ayuda de supervisión de una terapeuta que guíe el proceso y tiene como objetivo identificar, analizar y modificar los pensamientos negativos. Con ella determinaremos si las creencias, los pensamientos de manera correspondiente con la realidad y si analizan las consecuencias de esos pensamientos que tiene para nosotros. En primer lugar, se utilizará hojas de autorregistro. Se trata de identificar y llevar a cabo un registro diario y riguroso de los pensamientos irracionales que aparecen ante las diferentes situaciones y acontecimientos que nos suceden al mismo tiempo que se toma conciencia del papel mediador de dichos pensamientos en la secuencia emocional y conductual. Una vez identificados los pensamientos negativos, el siguiente paso es desafiar a la persona, someterse a prueba a cada uno de esos pensamientos, formulando preguntas acerca de supuesta validez en dichos pensamientos. En ese sentido, para debatir y eliminar la idea irracional de terapeuta mediante preguntas que suscitan la discusión y el debate. Es decir, ayudar a la persona a cuestionar la velocidad de los pensamientos irracionales analizados. Los aspectos a favor en contra de cada uno de ellos, el tipo de argumentos lógicos o falsos que están utilizados para manifestarlos, cómo puede generar creencias racionales que sirvan alternativas y qué beneficios encontrará al adoptar creencias racionales en lugar de las irracionales que mantiene. De esta manera motivará a la persona a que adquiera un mayor grado de compromiso y responsabilidad al hacer suyas las nuevas creencias racionales que vaya adoptando. Finalmente, una vez que los pensamientos no han restringido a la argumentación lógica, se instala a las personas a generar su lugar otros patrones de pensamientos que sean válidos, útiles, creíbles y sobre todo adaptativos. Técnicas conductuales de autocontrol. Tiempo fuera o suspensión temporal. Esa técnica consiste en distanciarse un tiempo en aquellas situaciones que nos altera hasta que podamos ir disminuyendo dicha activación fisiológica y tengamos la situación bajo control. Dependiendo de las circunstancias podemos actuar de dos formas diferentes, o bien podemos informar a la otra persona de nuestro estado nervioso y la necesidad de salir un rato del escenario para poder calmarnos, o bien podemos poner alguna excusa como por ejemplo ir al baño. Durante el intervalo que duerme el tiempo fuera, es conveniente que llevemos a cabo alguna actividad que nos sirva para reducir la tensión, como por ejemplo andar, o a la vez se emplearán técnicas de respiración, relajación, autoinstrucciones o visualización o en algo agradable para poder disminuir la activación fisiológica. De esta forma podemos desbloquearnos a nivel emocional, pensar con más determinación y claridad. Una variante del tiempo fuera en el clásico contar hasta 10, hasta 100, responder cuando nos sentimos, antes de responder cuando nos sentimos enfadados, hay que tener en cuenta que no es conveniente abusar de esta técnica, ya que si se ocurre a ella cada vez que sentimos irritados para evitar el contacto o cualquier forma de discusión, no dará los resultados esperados, ya que se producirá una evitación a la misma y además no aprenderemos a afrontar las situaciones. El refugio. Esta técnica, al igual que el tiempo fuera, se utiliza en circunstancias en las que estamos empezando a alternarnos. Puede ser utilizar una situación de tiempo fuera cuando nos podemos alejar en la situación. Consiste más bien en limitarnos a no responder o bien a responder mientras nos centramos en practicar técnicas de autocontrol emocional como relajación, respiración de diafragma, visualización y demás. Inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad para identificar y entender y manejar las emociones correctamente. Es de modo que facilite las relaciones con los demás, la consecución de una meta y objetivos, el manejo del estrés o la superación de obstáculos. Ante cualquier acontecimiento que suceda en la vida, las emociones tanto positivas como negativas van a estar ahí y pueden servir de ayuda a hacernos más felices o hundirnos en el dolor más absoluto, según como sea nuestra capacidad para manejarlas. La persona con alta inteligencia emocional no necesariamente tiene menos emociones negativas, sino que cuando aparecen sabe manejarlas mejor. Tiene también una mayor capacidad para identificarlas y sabe qué es exactamente lo que está sintiendo y también una alta capacidad para identificar qué sienten los demás. Al identificar y entender mejor las emociones, son capaces de utilizarlas para relacionarse mejor con los demás. Tiene más éxito en su trabajo y lleva vidas más satisfactorias. Son muchas las definiciones aportadas en relación a la inteligencia emocional, entre ellas se destacan las que exponen a continuación. Es la capacidad para reconocer nuestros propios sentimientos y la de los demás, para motivar a nosotros mismos, para controlar adecuadamente las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. También podemos hablar que la inteligencia emocional es la capacidad de percibir, asimilar y comprender y regular las emociones propias y de los demás. Competencias emocionales según Goleman. Autoconciencia, autorregulación, motivación y empatía.
Entonces también tenemos acá conciencia emocional, que está la autoconciencia, correcta evaluación y confianza. Tenemos la autorregulación, que es decir, el autocontrol, la confiabilidad, la conciencia, la adaptabilidad y la innovación. La motivación es impulso de logro, el compromiso, la iniciativa, el optimismo. La empatía se relaciona a la comprensión de los otros, desarrollo de los otros, servicio de orientación, potencial de diversidad, conciencia política. Y las destrezas sociales está como la influencia, la comunicación, manejo de conflicto, liderazgo, esas son las destrezas sociales. O sea, el liderazgo es una habilidad social, caracterizador de cambios, construcción de lazos, colaboración de cooperación, capacidades de equipo. Y seguimos a la unidad, que son las propuestas de acción para estimular la creatividad laboral. Modelo de autoaplicación para potenciar la creatividad e innovación personal, el programa de desarrollo creativo PDC. Aparece introducción, serendipity, generador de ideas inesperadas, programas y herramientas para el aumento de la creatividad, programa de autoaplicado para el aumento de la creatividad en el ámbito laboral, herramientas que estimulan la creatividad en el trabajo, técnicas grupales para fomentar la innovación en el trabajo, la estrategia de océano azul como metáfora de innovación también. Entonces, introducción. En este tema ofreceremos una guía para la generación de ideas creativas e innovadoras en el ámbito laboral. Pero primero veremos un curioso concepto que proviene del mundo anglosajón y que viene a plantearnos que fundamentalmente cualquier situación puede desembocar en la creación de una nueva idea que actúa de motor de cambio de la persona y que a su vez es capaz de cambiar el mundo. Y si no, que se lo pregunte Newton. Tras contemplar la amenaza creyendo, nos referimos a lo que se denomina como serendipity. En Oxford a Basic, como la facultad de hacer por casualidad descubrimientos afortunados e inesperados. Serendipity, generador de ideas inesperadas. En España es un concepto todavía poco común que nos resulta aún algo extraño, pero no es así. En otros países, como por ejemplo Inglaterra, cuando un inglés encuentra algo por casualidad que no estaba buscando, sabe que acaba de tener una serendipia. La serendipia no consiste en encontrar algo que vas buscando, sino en todo lo contrario. Por ejemplo, si vas a un museo y a ver una nueva exposición y sales de allí con un nuevo trabajo o con tu media naranja, eso es serendipity. Podemos decir que hay serendipity cuando se da un hallazgo feliz, completamente inesperado. El ejemplo más conocido del que se habla en todas las secuelas de negocio es que se da la innovación del Poxy. Cuenta Art, empleado de 3 AM, que por cierto ha sido una de las empresas más creativas del mundo. Manejaba una gran cantidad de pegamento en su trabajo, pero un día fallaron los cálculos de ese pegamento y todo salió mal. El resultado fue un pegamento que apenas pegaba. Free lo vivió como un fracaso y se planteó un posible despido en una bronca por parte de su jefe. Situaciones que no le apetecían vivir. Pensando en todo esto, le vino a la mente una situación que estaba viviendo desde hace tiempo. Queen cantaba en la iglesia de su barrio y aunque siempre tenía que pasar papelitos para separar las canciones, esos papeles siempre se le caían, algo que lo incomodaba bastante. La conexión mental fue clara, utilizar esos pegamentos que apenas pegaba para sujetar de manera temporal sus separadores en el libro de partitura. Lo probó y funcionó. La situación le concedió la genial idea de probarlo también en el trabajo, ya que si había funcionado en su vida privada, ¿por qué no iba a funcionar también en su departamento o en su empresa? Esta fue posiblemente la mayor idea de toda su vida, una idea que lo hizo millonario y se ha convertido en el producto Post-its, uno de los más conocidos y vendidos en 3 metros. Todo sucedió por un error, pero también gracias a la conexión mental de ese trabajador que se conformó con no solucionar sus problemas de trabajo y personales. Así funciona Serendipity, aunque sería muy imprudente afirmar que podemos dejarlo todo al azar, a la casualidad. Las partes azarosas de la serendipia existen tan solo en los estímulos, pues son ellos los que nos bombardean durante todo el día y constantemente, despidiendo en la conciencia que pongamos a ese estímulo tendremos más o menos el éxito de nuestro día a día. Paso 1. Tener un objetivo. Si tenemos objetivos, poseemos una red para alcanzar y localizar estímulos. Las personas que tienen muchos intereses, como los artistas o inventores, poseen varias redes que les favorecen a captar muchos de los estímulos. Por tanto, no es raro escucharlos decir cosas como, mira qué curioso, esto valdría para un proyecto que tengo pendiente o propósito de lo que me comentan. Con esto yo podría hacer tal o cual cosa inventada. Es decir, aprovechan mucho más las cosas o situaciones que los demás. Todo gracias a esas redes o conexiones mentales que han formado. Dicen que el que busca encuentra, algo que podemos dar por cierto, pero con la serendipity no sabemos nunca bien qué encontraremos exactamente. Probablemente algo mucho mejor de lo que habíamos buscado. Eso sí, como bien decía Picasso, cuando llegue la inspiración que me encuentre trabajando. Recibimos millones de estímulos a lo largo de nuestros días, que son captados por nuestros sentidos, para posteriormente analizar, clasificar y como último paso rechazado o aprobación de este estímulo. De esta carencia de interés en el momento quedará regado al inconsciente, probablemente para siempre.
En cambio, si el estímulo nos motiva o nos toca la fibra, será algo que experimentaremos de manera consciente. Lo que es dos nos afecta. La diferencia está en que él reacciona al primero, no sabemos muy bien qué es lo que hacemos, ya que queda muy lejos de nuestra conciencia y que ni siquiera contábamos con ello, tan solo gracias a una situación dada que actúa como gancho y arranca esa información de la zona profunda de nuestro inconsciente. La publicidad se basa mucho más en eso, colocando productos en una escala determinada, algo que a largo aumentaría las ventas. En consecuencia, si queremos conseguir una buena idea por un método, sería necesario aumentar nuestra curiosidad, si al igual que hace un niño. Paso 3. Fracasos o errores. Al igual que el señor Frick Newton, alguno de los creadores de los productos e inventores que hoy en día más usamos en nuestra vida diaria, y todos nosotros tenemos un elemento fracaso memorable, podemos comprobarlo rápidamente haciendo una lista de los 10 fracasos más grandes de nuestra vida. No olvidemos preguntaros después lo que aprendiste con cada uno de ellos y recuerda bien lo que fue, para qué te sirvió y si fue necesario podríamos haberlo evitado o cómo podríamos haberlo evitado. Aprender de los fracasos es importante, pero para que nuestro proceso de serendipia ofrezca mayor potencial, debemos aumentar un poco la dificultad de la tarea. No solo hay que aprender para no repetirlo, sino que queremos sacarle ventaja a nuestro aprendizaje, dándole la vuelta al problema y usándolo en beneficio propio. Justo eso fue lo que hizo Art. Evitó una buena bronca con sus superiores y además se hizo rico. Eso es serendipia. El humor. En algún tan conocido y a la vez tan valioso como reírse de uno mismo y a las situaciones cotidianas de la vida, el humor nos ayuda mucho en el punto anterior, ya que sin humor es muy difícil quitar la importancia a los errores. Además, el sentido del humor es considerado uno de los ingredientes básicos para la creatividad, ya que fomenta la desinhibición y mientras estamos tensos o inhibidos no hay buenas ideas. La serendipia sucede algo parecido, necesitamos buen humor para crear situaciones nuevas que nos inspiren. Algunas empresas usan el humor para mejorar y sustentar la creatividad en sus empleados, algo que deberíamos extenderse en el mundo empresarial. Paso 5. Constancia. Para que la serendipia surja en nuestras vidas no podemos tener prisa y sobre todo hay que ser muy constantes. Aunque parezca que a otros le ha pasado rápidamente, casi nunca o nunca es así. Cuando nos cuentan los éxitos de otras personas, lo primero que se ocurre pasar a la mayoría es que lo han conseguido por golpe de suerte, de la sensación que han tenido facilidades. Pero cuando analizamos de cerca sus vidas, vemos que han sido constantes a la hora de conseguir sus objetivos. Pensamos en nuevo Art Freak Post. Es cierto que el estímulo apareció solo, aunque tuvo un tiempo para conectar con las ideas del libro de partituras, pero después tuvo un gran trabajo de elaboración del producto, lo envió a sus clientes y secretarias de ciudades diferentes con el fin de que probaran su nuevo invento, recopiló algunas impresiones que le sirvieron para retocarlo y fue perfilando poco a poco aquel papelito que años después le haría ganar mucho dinero. De tal manera podemos decir que las ideas no se acaban cuando uno encuentra. Ese es tan solo el primer paso hacia un proceso, que en muchas ocasiones es demasiado largo y que para que él tendremos que ser muy constantes. Paso 6. Acción. En muchas ocasiones nos encerramos en nuestras casas, en nuestras oficinas, esperando que ocurra algo, esperando que suceda un milagro, pero por mucho que esperemos, ese milagro no sucede. La vida está allá afuera, normalmente es donde logramos que el poder de lo inesperado nos encuentre. Relata que John estaba muy perdido en el deseo de inventar imprenta. Le daba muchas vueltas, pero no encontraba la manera de poder hacer libros sin que los monjes tuvieran que utilizar sus manos para escribirlos una y otra vez. Tenía un objetivo o una motivación increíble y aunque luego sería uno de los más grandes inventos de la historia, se negaba a manifestarse fácilmente. Eso suele pasar en esos casos. Pero un día decidió salir a un paseo, puede que para tomar un fresco oxigenado de sus ideas, para simplemente caminar y estirar un poco las piernas. En el caso es que el bloqueado invento se encontró en su máxima inspiración para que sería un mayor logro. Encontró una prensa para hacer vino. Al ver cómo la prensa hacía el trabajo, conectó rápidamente la idea con el problema que daba vuelta a su cabeza desde hace demasiado tiempo. Tendremos que preguntarnos ahora si existirá una imprenta sin ese inesperado paseo. E incluso si la imprenta sería tal como lo conocemos, si la inspiración hubiera llegado desde otro lugar que no fuera una prensa de vino, nunca lo sabremos. Pero lo que sí es claro es tras esta curiosa historia es que aunque seamos tan inteligentes como los grandes inventores, es necesario alimentarse de material que simplemente está allá afuera. Abrir nuestros ojos y caminar, recoger estímulos diferentes y nuestras ideas nos lo agradecerán. La creatividad es fruto. En su primera fase da una actitud, una forma de vida. La serendipia nos la proporciona. Estrategias para aprovechar el error. Si profundizamos en nuestra sociedad, vemos cómo han descubierto descubrimientos realizados supuestamente por azar que realmente conllevaron años para su desarrollo, una gran dosis de trabajo, dedicación, motivación y habilidades de las personas creadoras, como por ejemplo el descubrimiento de la penicilla. El mundo empresarial y la historia de la humanidad están llenos de descubrimientos evolucionados y valiosos que han surgido en la habilidad de una persona para aprovechar las acciones que suceden en su día y su trabajo. Aún así, la sociedad aún está falta de estrategias adecuadas para fomentar la creatividad y la innovación y por ende la serendipia.
La sociedad no está nunca preparada para recibir ningún tipo de invención. Cada cosa nueva es rechazada y el inventor necesita que pasen años para conseguir que la gente lo escuche y más años todavía para conseguir que lo acepte. Programas y herramientas para el aumento de la creatividad. Innovar y generar ideas es mucho más que sentarnos a ver qué pasa y qué se nos ocurre. No es suficiente con hacer un brainstorming o lluvia de ideas ni con premiar a quien tenga buenas ideas. La creatividad surge cuando tomamos la decisión de desarrollarla deliberadamente y cuando sabemos cómo hacerlo y estrategias y herramientas específicas. Ese es el objetivo de este apartado de nuestro manual, plantear programas y herramientas para analizar y generar ideas en el desarrollo de competencias creativas en el contexto laboral. Programa autoaplicado para el aumento de la creatividad en el ámbito laboral. El primer programa que planteamos en el programa autoaplicado para el aumento de la actividad en el ámbito laboral, elaborando por diferentes aspectos facilitadores en creatividad e innovación a través de su colaboración en Fundación de Neuropnilla. El esquema principal de este programa se divide en total de 16 pasos estructurados. Es decir, paso 1, antes, detectar los objetivos creativos. Paso 1, antes, detectar los objetivos creativos. El primer paso es poner atención a necesidades que surgen en la organización. Hay que tomar conciencia de la gran cantidad de objetivos explícitos e implícitos que sobrevuelan en la organización o en un equipo determinado y que pueden ser susceptibles de abordarse creativamente. De esta manera, los resultados se enriquecen profundamente. La sensibilidad para detectar objetivos, aspectos que precisan nuestra creatividad, es que ya en sí una importante capacidad para innovar. Pueden ser tareas encomendadas, nuevos retos y demás. Cambios que podemos utilizar como una oportunidad de crecimiento, retos en los que nuestra forma habitual de trabajo no ha dado grandes frutos y proyectos que motivan e ilusionan a uno o varios miembros del equipo. Cualquier persona en la organización puede detectar esas necesidades, así que activemos la escucha activa para aprovechar la sensibilidad y tomar las motivaciones del equipo, ya que el deseo es principal motor de la innovación. Paso 2. Antes, definir los participantes. El número de personas participantes es un elemento flexible, aunque en números que esto puede ser eficaz en los 5 o 6 personas, también podemos encontrar 7 de ellas homogéneas, heterogéneas y ambas tienen ventajas e inconvenientes. El grupo homogéneo puede ser miembros de un mismo equipo, pueden ser personas que se encuentren en el mismo nivel. Las ventajas se basan en que pueden tener una percepción más limitada de una forma de pensar más estereotipada por la rutina y los hábitos, lo cual hace más probable caer en el juicio anticipado. Los grupos heterogéneos son aquellos que se componen de diferentes equipos de amplios perfiles profesionales a nivel jerárquico distinto. Las ventajas son que existe mayor división de grupos que no trabajan juntos de forma habitual. Se ven favoreciendo también por el anonimato y la falta de errores preestablecidos. Existe mayor pluralidad de percepciones, pero también menos operatividad en la falta de información y de cohesión. Es positivo a su vez que pueden participar personas sin formación profesional en la idea de tema concreta que esté tratando y pueden aprovechar su ingenuidad para aportar nuevas visiones, aunque esto requeriría una sensación de generación de ideas por parte de expertos. Desventajas pueden ser la presencia de personas de diferentes niveles jerárquicos, ya que esto puede resultar inhibidor, puesto que tenemos una actitud más competitiva que cooperativa. En algunas ocasiones puede ser incluso diferente. El grupo genera ideas el que las evalúa. Paso 3. Antes, invitar a la participación. La duración depende de la importancia del objetivo creativo a tratar. Por ejemplo, 2 horas de duración son suficientes si solo vamos a generar ideas, pero si las añadimos la parte evaluación puede extenderse mucho más. Sin embargo, hay objetivos que pueden requerir más tiempo de generación de ideas. En este caso, es mayor repetir las sesiones de generación de ideas separados y debemos tener en cuenta que generar ideas cansa mucho y que pueden producirse valiosas aportaciones tras la incubación. Si hay sesiones de más duración, hay que estar analizando actividades de desinhibición y descansos. Si existe facilidad para el desplazamiento, en concreto los equipos que trabajan en las mismas oficinas, una distribución ideal para hacer la siguiente. Un día es hacer una sección de generación de ideas, 2 horas. Y el otro, una sesión de generación de ideas, otras 2 horas. Todo ello en la importancia de objetivos, compensar ese tiempo, dedicación a otro día posterior a la evaluación. En la convocatoria se da expuesto claramente la fecha, duración, lugar, la sala hay que ser preferiblemente amplia que permita la movilidad, las personas participen, el objetivo creativo y su relevancia, la información que necesiten saber, el caso de que esté por escrito mejor, documentación de apoyo si es necesario. Puede también incluir unas tareas previas como recoger la información necesaria en cada participante. Haga una lista que suele priorizar las riquezas posteriormente en las reuniones. Un agradecimiento por su participación y un esfuerzo en su trabajo. Recuerde que la motivación es esencial, por lo que cualquier comentario con humor o lúdico, incluso antes de la sesión, sería muy beneficioso.
Cuarto, durante, introducir el tema. Con ese paso iniciamos la sesión de generación de ideas. Las personas que actúan como facilitadores presentan el tema sobre el que vamos a utilizar en nuestra creatividad. Ha de ser breve y explicarlo en menos de 5 minutos. Si las personas participantes no se conocen, es imprescindible que se presenten, que cada uno tenga un tiempo al menos medio minuto para decir algo de sí mismos. A veces basta con responder preguntas sencillas como nombre, puesto laboral, realización, organización, interés que tiene sobre el tema de trabajar, qué espera, digamos, de esa sesión, generación de ideas, si ha participado antes en otras sesiones de creatividad, si conoce alguna técnica de creatividad o alguna cuestión más personales como hobbies o algo que le guste, libro, película, deporte, música o preferencia. Se puede usar también algún lugar en presentación, pero la clave es que todas las personas participen, hablen algo en la presentación, expresen algo, aunque sea en sencillo, en voz alta. Eso facilita la iniciativa y participación después de la generación de ideas, ya que se supera el miedo a la expresión. Paso 5. Durante aclarar la información. Es imprescindible dedicar un tiempo de transmitir y esclarecer toda la información necesaria para generar ideas sobre los temas. Es decir, si la información es de calidad, detallado, evite que no se desviemos del cometido de invertir mejor tiempo. Es necesario responder todas las dudas de los miembros antes de iniciar la actividad generadora en sí, ya que con muchas veces se perfila, amplia y modifica el objetivo creativo. Puede exponerse cualquier miembro del equipo que posea la información, repartirlo entre sí en varias personas, también compartir la información que posee cada miembro. La duración es muy variable según el tema a tratar. Podemos poner, por ejemplo, 15 o 20 minutos, aunque en algunos temas muy técnicos o completos podemos adquirir mucho o más tiempo. En otros más obvios es que el equipo ya posee la información previa, basta en un minuto. Paso 6. Objetivo creativo. Ese paso suele pasar desapercibido, pero resulta determinante para el éxito de la sesión. El objetivo creativo, y también llamado foco creativo, es aquello sobre lo que vamos a generar ideas. Tiene que estar claramente redactado en una sola frase que no permita confusión o ambigüedad. Puede empezar por queremos ideas nuevas sobre, queremos ideas nuevas para. En este paso puede llevarnos menos de 5 minutos. No obstante, si necesitamos más, recordaremos que el tiempo que dediquemos a esto siempre estará bien empleado. Para ser amplio o concreto, dependiendo de nuestros intereses, lo vemos claro que en el siguiente ejemplo, queremos ideas nuevas sobre tal tema. Queremos ideas nuevas sobre tal tema. Elegir adecuado grado de concretación es otra habilidad que se adquiere con la experiencia. Lo ideal es evitar aquellos objetivos tan detallistas que no se dejen espacio a la novedad. Por ejemplo, encontrar los tiradores para los cajones de la mesilla de noche nos deja opción de imaginar ningún tipo de inmobiliario. En esos casos es preferible abstenerse de objetos un poco más amplios. Queremos ideas de escenarios que hagan las funciones. Puede ser general, sin tener una finalidad determinada, como por ejemplo, queremos ideas nuevas sobre ecología en la empresa. Y también puede tener un propósito definido, como los siguientes modelos: perfeccionar algo. Eso no significa que estemos diciendo que algo funcione mal. Una cualidad que diferencia a las organizaciones más innovadoras de las que no son las que el inconformismo ante lo establecido. Aunque algo esté fenomenalmente, es susceptible el perfeccionamiento.